Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes en este espacio. Retinosis pigmentaria y sus variantes México tiene el honor de presentar al doctor Víctor Rubén López Rodríguez. Él es de profesión oftalmogenetista. Es médico genetista por la Universidad Autónoma de México con alta especialidad en padecimientos oftalmogenetistas de origen genético. El día de hoy tenemos el gusto de estar aquí con él, pues nos presentará un tema que para todos nosotros nos es muy importante. El tema lleva por nombre retinosis pigmentaria en patologías sindrómicas. Doctor, bienvenido a este espacio. Nosotros lo estamos con el corazón. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Adelante, doctor. Sí, bueno, entonces comenzaré con la plática de hoy. Bueno, ya me presentaron, yo soy el doctor Víctor López Rodríguez. Voy a hablar sobre la retinosis pigmentaria en patologías sindrómicas. Ok. A ver. Bueno, comenzando a hablar un poco sobre la retina, ¿no? Ubicando a esta parte del ojo, que es una parte muy importante del ojo, que se encuentra, es la capa interna, le podemos decir, del polo posterior o la parte posterior del ojo, como viene siendo por aquí. La retina es un tejido muy importante, muy especializado, o sea, es un tejido complejo. ¿Por qué digo complejo? Porque en la retina tenemos muchos tipos celulares, ¿no? Con funciones muy importantes eh, para desarrollar la función de la retina, que es la transmisión de imágenes de lo que vemos hacia el cerebro y poder ver, ¿no? Tener la función de la visión. Es un tejido muy delicado, ya que si alguna de las estructuras de la retina o alguna célula no cumple bien su función, pues vamos a tener alteraciones de la retina y por consiguiente alteraciones en la visión. Un tipo de condición que tenemos cuando hay alteración en la retina es la que llamamos retinosis pigmentaria, ¿no? La retina puede estar afectada por muchos tipos de condiciones, condiciones genéticas, no genéticas, como pueden ser por traumatismos, o sea, golpes, enfermedades autoinmunes, etcétera, ¿no? Existe un grupo de enfermedades que ocurre por alteraciones genéticas que cuando afectan principalmente a la retina, bueno, tienen el nombre general de distrofias de retina hereditaria. ¿Ok? La retinosis pigmentaria es un tipo de distrofia de retina, es la más frecuente. En general, podemos decir que la frecuencia de la retinosis pigmentaria es de un caso por cada 4.000 individuos, ¿no? La retinosis pigmentaria se encuentra en todas las poblaciones del mundo, ¿no? En algunos lugares será un poco más frecuente que esto, de un caso por cada 3.000 individuos, y en algunas otras poblaciones será menos frecuente que este número. Como les decía, la retinosis pigmentaria se da por alteraciones genéticas. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Y se caracteriza por ser una condición que avanza em, durante el tiempo, ¿no? No se detiene. El nombre está caracterizado, lo caracteriza pues pigmento, viene de unas manchitas, así lo podemos decir, que se ven a la revisión del fondo de ojo de estos pacientes, de ahí su nombre, ¿no? Y la afectación principal de la retina.
Bueno, como les decía, la retinosis pigmentaria tiene una causa genética, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas las personas, todos los individuos estamos formados de células, ¿no? Estas células, todas en su interior, tienen nuestra cadena de ADN. Es una cadena muy larga y muy pequeña. Que en esta cadena de ADN van a estar todas las instrucciones del cuerpo humano para desarrollar sus funciones, para la generación de nuestros órganos desde que nos estamos formando y van a estar activos durante toda nuestra vida, ¿no? Los genes que son partes o pedacitos de esta cadena muy larga de ADN, ¿ok? Entonces, en estos genes, pues cada gen va a tener una instrucción para el cuerpo humano o va a generar una herramienta muy importante para cierta parte del cuerpo. Eh, los genes pueden tener mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es un cambio, digamos, a lo normal, por así decir, en nuestra cadena de ADN. Cuando hay algo que no es lo esperado, en una posición exacta de nuestra cadena de ADN, la llamamos mutación, ¿no? Hay un problema cuando tenemos un cambio, una mutación en un instructivo, por así, en este ejemplo, en el ojo, o un instructivo que funciona o es muy importante para el funcionamiento de la retina, o que es muy importante para cierta célula en la retina. Si tenemos entonces una mutación en este instructivo, pues vamos a tener cambios, que en este caso en la retina, que nos puede llevar a una condición, a una enfermedad, como viene siendo la retinosis pigmentaria. Bueno, la retinosis pigmentaria se caracteriza por Ictalopía, sí, viene siendo el primer síntoma que refieren los pacientes, que es esta dificultad para ver en la noche. Suele acompañarse una pérdida visual que es progresiva, generalmente empieza de forma periférica. Esta pérdida visual, vamos teniendo esta visión en túnel que luego puede ir avanzando con el tiempo. Y algunos pacientes van a tener otros síntomas como la fotofobia, que es esta molestia con los rayos del sol, pueden haber problemas para la discriminación de colores, etcétera. En general, la retinosis pigmentaria es un grupo de enfermedades, ya que muchos genes nos pueden dar esta condición. Por eso podemos decir que la severidad es muy variable, ¿no? Dependiendo del gen alterado o el diagnóstico preciso de la persona, va a ser la severidad de la condición. O sea, por severidad me refiero a qué edad se va perdiendo la visión, hasta qué grado puede llegar, etcétera. Ok. En la retinosis pigmentaria sigue distintos patrones de herencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos que es una enfermedad, una condición genética, ¿no? En algunos casos, la retinosis pigmentaria va a poder heredarse del padre al hijo y el hijo al nieto y así sucesivamente, ¿no? Sin saltarse generaciones. Esto depende del gen que nos esté ocasionando la condición. Habrán otro tipo de patrones de herencia que en algunas familias eh, nadie ha tenido este diagnóstico, ¿no? En muchas generaciones. Y es hasta una primera generación que uno o más hermanos tienen la condición, ¿no? Sin embargo, nadie más en la familia lo tiene. Incluso los hijos de los afectados no van a tener la condición. Esto tiene que ver con qué gen es el que tiene una mutación o está alterado, ¿no? Para eso sirve pues, el diagnóstico. En la retinosis pigmentaria la podemos dividir en dos. Retinosis pigmentaria sindrómica, que es de la que vamos a hablar hoy, y la retinosis pigmentaria no sindrómica. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? Hablamos de una retinosis pigmentaria no sindrómica cuando la única alteración que tiene una persona es en la retina.
la mutación genética solo produce cambios en la retina y en ninguna otra parte del cuerpo. En cambio, la retinosis pigmentaria sindrómica, vamos a tener la alteración en la retina, pero además vamos a tener alteraciones en otras partes del cuerpo, como puede ser el oído, como puede ser los riñones, el corazón, etcétera, ¿no? Muchas partes del cuerpo pueden tener cambios por la misma mutación genética que nos está dando la retinosis pigmentaria. ¿Ok? ¿Y qué partes del cuerpo estarán afectadas? Eso lo podemos saber, lo podemos adelantar conociendo la mutación genética, ¿no? Hay numerosos diagnósticos que los podemos considerar como retinosis pigmentaria sindrómica, ¿no? Se conoce más de 70 genes diferentes que se asocian a condiciones sindrómicas con retinosis pigmentaria, ¿no? Dentro de las alteraciones más frecuentes, ya acabo de mencionar algunas, que acompañan a la retinosis pigmentaria en estas formas sindrómicas, podemos tener la hipoacusia, podemos tener problemas metabólicos, desde diabetes hasta una obesidad que es difícil de tratar. Podemos tener problemas en el esqueleto de la persona, como pueden ser dedos extras. Podemos tener problemas de infertilidad, problemas de discapacidad intelectual, alteraciones en el corazón, en el riñón, etcétera. ¿Ok? Les voy a hablar de tres síndromes o enfermedades que las consideramos retinosis pigmentaria sindrómica, ¿no? El síndrome de Usher, el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Alström. Les voy a ir hablando un poco más de cada uno de estos diagnósticos. ¿Ok? Para comenzar, el síndrome de Usher. Vamos a hablar del síndrome de Usher cuando tenemos la retinosis pigmentaria y a la vez la persona va a tener un problema de hipoacusia o sordera o baja auditiva. ¿Ok? El síndrome de Usher varía mucho su frecuencia en las poblaciones, sin embargo, no es algo muy raro, o sea, es algo que se ve con bastante frecuencia, ¿no? La prevalencia de este diagnóstico va de un caso por cada 6.000 individuos hasta un caso por cada 30.000 individuos, dependiendo en el lugar en el que estamos. Ok. El síndrome de Usher se considera la causa más frecuente de baja visual y baja auditiva presentes en una persona, ¿no? La mitad de todas las personas que tienen estos dos diagnósticos, baja visual y baja auditiva, va a ser consecuencia del síndrome de Usher o van a tener este diagnóstico después de un estudio genético. ¿Ok? El síndrome de Usher igual va a representar el 5% de todos los casos con sordera desde el nacimiento. ¿Ok? Todos los casos que tienen hipoacusia baja auditiva al nacimiento, el 5% se va a deber al síndrome de Usher. ¿Ok? En el síndrome de Usher vamos a tener 16 genes diferentes, o sea, 16 instructivos diferentes que nos van a dar este diagnóstico. El síndrome de Usher tiene un tipo de herencia autosómica recesiva. Este tipo de herencia es la que no necesariamente se transmite. No van a haber sujetos afectados en generaciones consecutivas, sino una primera generación, vamos a tener un primer paciente y los que van a estar en mayor riesgo de tener este mismo diagnóstico serán los hermanos más que otras personas de la familia como hijos, padres, etcétera, ¿no? Igual, en este tipo de diagnóstico es donde podemos hablar del concepto de portadores, ¿no? A veces en las condiciones genéticas, en los diagnósticos genéticos, vamos a tener sujetos que son portadores de una condición. Sin embargo, los sujetos portadores no desarrollan en sí la condición o enfermedad, ¿no? Sin embargo, cuando se juntan una pareja
que ambos son portadores de una misma condición genética, pueden tener ya los hijos con el diagnóstico o la condición genética. ¿Ok? Esto en el síndrome de Usher. El síndrome de Usher tiene tres tipos. Generalmente los especificamos en tres: tipo Usher tipo 1, Usher tipo 2 y Usher tipo 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres grupos? El gen alterado y lo que vemos en la clínica, ¿no? El tipo más frecuente es el Usher tipo 2, le sigue el tipo 1 y de último el tipo 3, ¿no? El más severo, por así decir, es el síndrome de Usher tipo 1, que en estos pacientes la hipoacusia o baja auditiva es desde el nacimiento y es severa a profunda, ¿no? Es una sordera prácticamente. Vamos a tener una retinosis pigmentaria igual, que inicia en la primera, la segunda década de la vida. Y podemos tener otras alteraciones, les llamamos alteraciones vestibulares. Esto hace referencia, por ejemplo, de que los pacientes, cuando están muy pequeños, tardan más en caminar, por ejemplo, ¿no? Que las personas que no tienen este diagnóstico. El Usher tipo 2, que es el más frecuente, igual vamos a tener una baja auditiva desde el nacimiento, igual. Es menos severa que el Usher tipo 1, sin embargo puede ser igual, llegar a una sordera. La retinosis pigmentaria en en los pacientes con el síndrome de Usher tipo 2 va a ser un poco menos agresiva que los pacientes con síndrome de Usher tipo 1. Pero de todas maneras, igual inicia como entre la primera y la segunda década de la vida. En Usher tipo 2 no vamos a tener los problemas motores o de caminar o del equilibrio que tenemos en Usher tipo 1. En el Usher tipo 3 es muy variable este grupo, comenzando que la pérdida auditiva puede iniciar después del nacimiento, en la adolescencia. La retinosis pigmentaria igual es muy variable, etcétera. Bueno, esta tabla igual nos puede servir para darnos cuenta que muchas veces, bueno, estoy dando una plática para pacientes, sobre todo con retinosis pigmentaria, pero en algunos diagnósticos, la retinosis pigmentaria no va a ser lo primero que aparece, sino puede ser lo último en un diagnóstico, como, como en este caso, en el síndrome de Usher. ¿Por qué digo esto? Normalmente los pacientes con este diagnóstico desde el nacimiento ya van a presentar una clínica, en este caso que es la pérdida auditiva, ¿no? Desde el nacimiento igual. Antes que aparezca la retinosis pigmentaria vamos a tener estos problemas de equilibrio, estos problemas para caminar. ¿Ok? Entonces, estos pacientes igual son pacientes que idealmente deben llegar antes a un servicio de genética, por ejemplo, antes de que se desarrolle la retinosis pigmentaria. Con el simple hecho de tener una baja auditiva, se justifica ciertos estudios genéticos y se puede hacer el diagnóstico del síndrome de Usher antes de que se desarrolle la retinosis pigmentaria. O sea, yo he tenido pacientes en ese caso que los he estudiado, los he visto, los he atendido por una hipoacusia, una baja auditiva, y después del estudio genético resulta en síndrome de Usher. Entonces de ahí ya nos pasamos a la exploración oftalmológica y para ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero este es un ejemplo bueno, esta tabla nos sirve para ver estas situaciones. Entonces, cuando un doctor, un médico, tiene la sospecha de un síndrome de Usher o en general de una condición que puede deberse a una mutación genética, se necesita hacer estudios genéticos. Entonces, hablamos de síndrome de Usher después de tener la confirmación genética, o sea, después de tener el gen y la mutación exacta de una familia o de una persona que nos están ocasionando la condición. ¿Ok? Voy a hablar un poco más siguiendo de síndrome de Usher, pero
del tipo 2 y de un gen específico, que es el gen USH2A. Ese es el nombre del gen, ¿ok? Que por mucho es el gen más frecuente en síndrome de Usher, ¿no? Va a representar del 60 al 80% de todos los casos de síndrome de Usher tipo 2 y del 15 al 25% de casos de retinosis pigmentaria autosómica recesiva. Bueno, quiero decirles que el gen USH2A nos va a poder dar dos presentaciones o dos condiciones. Nos va a dar en ciertas personas con mutaciones en este gen, vamos a tener el síndrome de Usher, o sea, hipoacusia baja auditiva y la retinosis pigmentaria. Y en otros pacientes, las mutaciones en este gen únicamente nos va a dar retinosis pigmentaria, o sea, sin problemas auditivos, sin problemas vestibulares o del equilibrio motores, únicamente retinosis pigmentaria. ¿A qué se debe esto? A las diferentes cambios o mutaciones en este instructivo, ¿no? Por eso es importante que cuando se trate de estudios genéticos, condiciones genéticas, sea un especialista en genética que valore a los pacientes, a las familias, ¿no? Para hacer este tipo de diferenciaciones. Normalmente en pacientes con mutaciones en USH2A, la retinosis pigmentaria iniciará entre la primera y la segunda década de vida, ¿no? Y cuando tenemos el síndrome de Usher, la baja auditiva es desde el nacimiento. Se considera que esta baja auditiva no es progresiva. Igual, importante que esté manejado o vaya a consulta con un especialista, ya que este tipo de pacientes o pacientes con síndrome de Usher tipo 2 son candidatos a tratamientos, en este caso de la baja auditiva, de implantes cocleares, y, o sea, tratamientos que algunos médicos a veces consideran que no es necesario o que los pacientes no son candidatos simplemente por su diagnóstico. Esto es un error, ¿no? Para esto igual nos sirve conocer el diagnóstico de las personas para dirigir un poco su manejo integral, ¿no? Aquí les comparto un artículo. Es una investigación que se hizo en mexicanos sobre este gen, del gen USH2A. Bueno, aquí soy autor, junto con la doctora Vianey Ordóñez, el doctor Oscar Chacón y el doctor Juan Carlos Centeno. Se estudiaron 61 pacientes con mutaciones en el gen USH2A del que estamos hablando. Aquí podemos ver que la mitad de estos pacientes solo tuvieron el problema en la retina, o sea, la retinosis pigmentaria, y la mitad tuvieron el síndrome de Usher, o sea, la retinosis pigmentaria y el problema auditivo, la baja auditiva. ¿Okay? Este artículo, esta investigación nos sirvió para identificar 20 variantes o mutaciones nuevas que no se habían reportado en el mundo. Esto es muy importante, o sea, cada población tiene que estudiarse, conocer cuáles son las mutaciones o variantes que afectan a una población. Esto nos sirve en el presente y en el futuro, tanto para estudiar a nuevas personas, agrupar a las personas de acuerdo a su gen y a su mutación, y esto da pie igual para nuevos tratamientos, etcétera. Ver cómo va avanzando la condición para el pronóstico, etcétera. Esta es una tabla de las diferentes variantes o mutaciones, un lenguaje muy técnico, pero la enseño porque le digo, repitiendo esto de que los pacientes los tiene que ver un especialista en genética, ya que viendo cierta mutación o cierta variante, es posible saber si una persona va a desarrollar la condición o no y qué tipo de condición. En este caso, si va a ser retinosis pigmentaria o va a ser síndrome de Usher, quiénes lo pueden heredar en la familia, etcétera, ¿no? Y también clasificar, porque no todas las mutaciones en un gen nos van a dar una condición o una enfermedad.
hay muchas mutaciones en los genes que son benignas, los llamamos, que no tienen significado, por así decir, clínico, ¿no? Entonces es muy importante, igual que pues un especialista en genética, pues sabe de lo que está hablando. Bueno, hablando de otro síndrome, de otro diagnóstico, les voy a hablar del síndrome de Bardet-Biedl. Este Este diagnóstico es menos frecuente que el síndrome de Usher, sin embargo, sí se ven pacientes en la consulta. Yo he visto varios pacientes con este diagnóstico, ¿no? En general se habla de una prevalencia de un caso por cada 100.000 individuos. Va a ser la segunda causa de distrofias de retina o retinosis pigmentaria sindrómica. La primera la acabamos de ver. Por ejemplo, en este caso vamos a tener 26 genes diferentes que nos pueden dar el mismo diagnóstico o una condición muy parecida entre estos. Va a seguir un patrón de herencia igual autosómico recesivo parecido a Usher, ¿no? Entonces, cuando vimos que tenemos una condición con patrón de herencia autosómico recesivo, el riesgo, cuando ya tenemos a un paciente, hay un riesgo aumentado más que nada en los hermanos y no tanto en otras generaciones, como puede ser la generación de abajo de los hijos de un afectado. Hay poca probabilidad de que se repita este diagnóstico. Bueno, cada caso es independiente igual y cada familia es diferente, por eso se necesita estudiar para confirmar todas estas aseveraciones. El síndrome de Bardet-Biedl se caracteriza pues, por la distrofia de retina, una retinosis pigmentaria que puede iniciar en la segunda o la tercera década de la vida. Los pacientes suelen tener una obesidad que inicia desde una edad temprana, desde la niñez. Eh, Todos estas manifestaciones clínicas que yo les estoy diciendo se deben a la mutación genética de esta persona, ¿no? Por eso estamos hablando de la retinosis pigmentaria sindrómicas, ¿ok? Entonces, una misma mutación en un mismo gen nos va a dar la distrofia de retina, obesidad, podemos tener discapacidad intelectual en un 66% de los casos, que puede ser severa, puede ser leve, puede no haber discapacidad intelectual. En este diagnóstico vamos a tener polidactilia, es el nombre que le damos a los dedos extras o supernumerarios. Se ven en unas imágenes que estoy proyectando. Y específicamente en este diagnóstico le decimos posaxial cuando el dedo extra o supernumerario está del lado de los dedos meñiques, ¿no? Ya sea de las manos o de los pies, ¿no? El síndrome de Bardet-Biedl igual puede tener alteraciones renales en la mitad de los pacientes. Pueden ser alteraciones estructurales. ¿Qué quiere decir esto? En la forma del riñón, sí, en cómo se conforman los riñones, que se pueden ver en ultrasonidos. Pueden haber alteraciones renales, funcionales, que estas no se ven en un ultrasonido, se ven en otro tipo de estudios, quistes, que nos pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Las enfermedades renales crónicas cuando avanzan llegan a una diálisis, ¿no? Y cuando estamos en una diálisis, pues la calidad de vida de una persona pues disminuye bastante, ¿no? Aparte podemos tener otros tipos de alteraciones, como alteraciones genitales, genitourinarias, en la mitad de los casos, como puede ser infertilidad en estos pacientes. Igual, el síndrome de Bardet-Biedl, cuando tenemos una sospecha, hay que hacer un estudio genético, que es el que nos confirma el diagnóstico, ¿no? Teniendo la mutación en cierto gen que sabemos que está asociado a este síndrome, ya nos confirma el diagnóstico. Podemos decir que este paciente, su diagnóstico es el síndrome de Bardet-Biedl. Este diagnóstico igual, como vimos, hay manifestaciones que se van a presentar antes de la retinosis pigmentaria. Por ejemplo, los dedos supranumerarios o extras los tenemos desde el nacimiento, ¿no? La obesidad puede comenzar desde una edad más temprana que la retinosis pigmentaria. Podemos tener problemas en el corazón, en el riñón. Bueno, en la clínica, cuando tenemos varios problemas de este tipo, bueno, yo como genetista, enseguida tenemos la sospecha de una alteración. Un diagnóstico genético, se hace un estudio genético y se puede confirmar este diagnóstico antes de que se desarrolle la retinosis pigmentaria. ¿Ok?
Esto es de utilidad pues, para la persona, para que la persona se vaya preparando, la familia se vaya preparando, ir tomando acciones de prevención, etcétera. Y cuando ya tenemos un diagnóstico de, por ejemplo, de síndrome de Bardet-Biedl, ya el médico tratante, ya dirigidamente va a ir a buscar alteraciones en órganos o en partes del cuerpo que sabemos que pueden tener alteraciones, como las que ya vimos, ¿no? Em, es muy importante en estos pacientes vigilar el peso, la talla, su estado de nutrición. Cuando hacemos el diagnóstico antes de la retinosis pigmentaria, pues enseguida una evaluación oftalmológica para ver cómo está la retina, ir a valorar el corazón si no se ha valorado antes, problemas gastrointestinales, problemas en el hígado, en el riñón. Hay que hacer estudios igual de química sanguínea para ver el perfil de lípidos. Podemos tener problemas metabólicos. ¿Ok? Que todo esto se debe, como le digo, a la, una simple o una misma mutación genética. ¿Ok? Bueno, y muy importante, no lo había mencionado antes, pero siempre es importante cuando hablamos de condiciones en genéticas y muchas condiciones en general, el apoyo por psicología, ¿no? En estos casos en los que podemos tener diagnóstico y, por ejemplo, saber que una persona va a desarrollar una retinosis pigmentaria puede tener un impacto muy importante en la vida de las personas. Por eso siempre el apoyo por psicología es algo que se recomienda en todos estos casos. Vemos que el pronóstico en el caso de tener a una persona con este diagnóstico va a depender mucho de sus comorbilidades. Por comorbilidad quiero decir cuántos órganos están alterados, cuántas partes del cuerpo tienen alteración en un individuo, ¿no? Tenemos que un diagnóstico tardío empeora la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser mejor un diagnóstico temprano, a edades tempranas, ¿no? Mientras más temprano un diagnóstico, mejor. ¿Por qué? Por justo lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando uno ya tiene un diagnóstico preciso, puede ir a buscar alteraciones en otras partes del cuerpo que la persona no conocía, pero como nosotros ya sabemos qué gen está alterado y que este gen puede tener repercusiones en otras partes del cuerpo, ya ir dirigidamente a estudiar estas partes del cuerpo para prevenir en otro tipo de problemas, ¿no? Que pueden empeorar mucho la condición de una persona. Específicamente en Bardet-Biedl tenemos que la función de los riñones va a ser el principal determinante del pronóstico de estos pacientes. ¿Ok? Entonces siempre, mientras más temprano un diagnóstico, mejor. Mejora mucho las condiciones, tratar a tiempo en ciertos problemas, ciertas condiciones en el cuerpo humano. ¿Ok? Y otro de los diagnósticos, bueno, el último que les voy a mencionar de las retinosis pigmentarias sindrómicas, digo, solo les voy a hablar de tres. Y digo, hay numerosas síndromes, condiciones que nos pueden dar retinosis pigmentaria y alteraciones en otras partes del cuerpo. ¿Ok? El síndrome de Alström tiene una prevalencia similar al síndrome de Bardet-Biedl, que es un poco menos frecuente, un caso por cada 100.000 a 500.000 personas. Igual sí sigue un patrón de herencia autosómico recesivo. Quiere decir que los hermanos están más en riesgo que otras generaciones, pero pueden haber portadores de la condición en estos casos. Esto se da por alteraciones o mutaciones en un gen que se llama ALMS1. ¿Ok? Vamos a ir viendo las manifestaciones que nos puede dar el síndrome de Alström. Principalmente pues lo oftalmológico, que es algo muy prevalente en estos pacientes y que inicia en una edad muy temprana, sobre todo antes de los 2 años de edad. Los pacientes se desarrollan una retinopatía pigmentaria. Ellos pueden debutar con fotofobia, que es esta molestia a la luz solar, el nistagmo, que son los movimientos anormales de los ojos. ¿Ok? Así son los primeros signos de esta condición, o este diagnóstico en cuanto al oftalmológico.
En síndrome de Alström, igual, el 70% de estos pacientes tendrá una hipoacusia, esta baja auditiva. Lo recordamos, lo vimos en síndrome de Usher, ¿no? Que tenemos esta hipoacusia y retinosis pigmentaria, pero Alström es diferente, ¿no? Tanto las alteraciones oftalmológicas y auditivas como va a tener más cosas, por así decir. Alteraciones en otras partes del cuerpo en que no tienen el síndrome de Usher, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, en su hipoacusia puede desarrollarse conforme pasa el tiempo. Esto es importante porque una de las maneras en las que detectamos a los pacientes con una baja auditiva es en el tamiz auditivo que se hace en los primeros días de vida, ¿no? Cuando nace una persona. Estas personas suelen pasar este tamiz auditivo, o sea, estar normal, pero más adelante desarrollar esta pérdida auditiva, ¿ok? Que puede ser de moderada a severa. Los pacientes igual tienen una obesidad, la gran mayoría que inicia en la niñez, como vimos en Bardet-Biedl. Es importante ir mencionando estas manifestaciones, le digo porque esta obesidad que presentan estos pacientes, estas personas, no es la misma obesidad que presenta la población general. Requiere un tratamiento un poco más agresivo, por así decir, que simplemente una dieta o un ejercicio. A veces se requiere un tratamiento farmacológico. Por eso es importante el diagnóstico. Si uno no tiene un diagnóstico genético, un diagnóstico específico, considera la obesidad como algo normal, o sea, que no tiene que ver, por ejemplo, con su alteración en el ojo y en el oído, sino es simplemente porque tiene malos hábitos alimentarios, sino cuando no, es la misma mutación genética que nos está dando esta condición y que sí requiere un tratamiento y resolver este problema para que a la larga no nos dé más problemas, ¿no? El síndrome de Alström igual puede tener problemas en el corazón, que inician, igual pueden iniciar de una edad temprana o no tan temprana. Problemas metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2 hasta en el 80% de los casos, una resistencia a la insulina importante. Igual los triglicéridos, estos grasas o lípidos en la sangre van a estar elevados. Igual todo esto requiere un tratamiento, ¿no? Los pacientes pueden tener una estatura baja, y problemas igual genitales en los hombres y en las mujeres, problemas hormonales, como puede ser una infertilidad, tanto en hombres como en mujeres una pubertad precoz, alteraciones en los ciclos menstruales, etcétera. Y también podemos tener problemas de otro tipo, en urinarios, en la vejiga, en el riñón, igual como vimos en Bardet-Biedl, muchos tipos de problemas en el hígado y otros más, ¿no? Entonces, otra vez en este caso, si desde una edad temprana podemos ir sospechando en algo, en este caso oftalmológico, como vimos, puede ser por un como por la fotofobia, y si se van agregando otras alteraciones, o bueno, ya desde eso, desde el oftalmológico, eh, si va con un especialista que está alerta de estos signos, se puede solicitar el estudio genético y tener el diagnóstico de una manera temprana para ir previniendo, detectando a tiempo muchas alteraciones. Otra vez, como vimos con Bardet-Biedl, estos pacientes suelen requerir muchas valoraciones. De varios médicos, de varios tipos de estudio, pero más que nada para prevenir y mejorar la calidad de vida de estas personas. Es importante mencionar igual que este tipo de diagnósticos, pacientes con este tipo de diagnósticos suelen tener eh, eh, mucho problema para encontrar su diagnóstico, ¿no? Muchos médicos pues no tienen el entrenamiento, no están tan alertas a este tipo de diagnósticos, por lo que es común que los pacientes vayan a muchos médicos antes de tener un diagnóstico final, ¿ok? Pero es importante ir con un especialista. Igual, como vimos con los otros dos síndromes que mencionamos, la confirmación de diagnóstico, podemos hablar del síndrome de Alström únicamente cuando ya tenemos el gen, la mutación genética confirmada, ¿no? Sí se puede sospechar con la clínica, pero el estudio genético es lo que nos da la confirmación. Bueno,
para ir recalcando otra vez de por qué es tan importante identificar una causa genética en pacientes que tienen síndromes o condiciones genéticas, que no todas las enfermedades van a tener una causa genética como las que estamos hablando, ¿no? Las condiciones más comunes que vemos en todos los días, diabetes, hipertensión, esos no tienen la causa genética como tal, o le decimos monogénica, como estos síndromes que acabamos de ver, ¿no? O sea, importante recalcar eso. Entonces, ¿por qué es importante conocer la causa genética? Primero que nada, establecer el diagnóstico preciso, específico de una persona, ¿no? Muchos médicos le van a estar diciendo de diferentes maneras, no tienes nada, o es algo muy grave, etcétera, poniéndole mil nombres. Ya cuando un estudio genético confirma algo, es algo preciso, ¿no? Conocer el diagnóstico nos va a ayudar a saber igual más del pronóstico de una persona, ¿no? De qué esperar de su condición, cómo va a ir progresando, si va a progresar o no, más o menos se puede saber a qué ritmo. A veces es difícil predecir estas cosas, pero sí se puede saber más información. Te- Teniendo un diagnóstico preciso, igual puede haber una intervención terapéutica dirigida para ciertos problemas o no del individuo. Bueno, sabemos que desgraciadamente en la retinosis pigmentaria actualmente no hay como un tratamiento curativo igual, pero va a depender mucho igual de la causa genética, ¿no? Una retinosis pigmentaria, por cierto, por ejemplo, USH2A no se va a comportar de la misma manera que otros genes, ¿no? Sabemos que hay docenas de genes que nos pueden dar este diagnóstico. Para algunos están habiendo avances terapéuticos, para otros vamos más lento, pero siempre va a haber un avance, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero? Pues conocer qué genes son los que afectan a una población, qué tipo de mutaciones son las que afectan. Ya con esa base, ir viendo, o sea, cómo se puede avanzar en estas situaciones. Conocer el diagnóstico preciso igual nos va a ayudar a la prevención de alteraciones secundarias. Lo que ya vimos, por ejemplo, si yo sospecho un síndrome de Bardet-Biedl o tengo el diagnóstico, sí, ya voy a valorar problemas renales, problemas en el corazón, etcétera, ¿no? Que esto a la larga beneficia al paciente a mejora su calidad de vida, ¿no? Como ya les había mencionado, diagnosticar problemas a tiempo o en una etapa temprana suele tener un mejor desenlace pronóstico para los pacientes. Y también el asesoramiento genético, lo que ya vimos, ya cuando hablamos de condiciones genéticas, normalmente estamos hablando de familias, ¿no? Pueden haber más de un afectado, o los afectados pueden tener hijos. Conociendo el gen, podemos saber con precisión de dónde vino la condición, si los papás eran portadores o no, si es algo nuevo, si la persona se lo puede dar a los hijos, a los nietos, a los hermanos, sobrinos, etcétera. Todo esto se puede saber con precisión cuando se tiene un resultado genético. Y bueno, igual conocer, como yo les había mencionado, el gen, las variantes, las mutaciones es la base de los nuevos tratamientos que están habiendo para las condiciones genéticas, incluyendo las distrofias de retina. Sabemos que hay avances sobre todo en terapia génica, en tratamiento con células troncales, etcétera. Para muchos genes, para muchas condiciones con retinosis pigmentarias, sean sindrómicas o no sindrómicas, sí están habiendo avances en cuanto a tratamientos novedosos, tratamientos experimentales. Igual, siempre es imperativo, es importante para que una persona sea candidata a un tratamiento de estos novedosos. El principal requisito es que conozca su gen, conozca su mutación, que es el que le está ocasionando su diagnóstico para poder ser considerado, o sea, tratamientos experimentales o a recomendaciones específicas, ¿no? Eh, y ya, eso es todo lo que les tengo preparado. Muchas gracias por su atención. Le quiero agradecer a la Asociación de Retinosis Pigmentarios y sus Variantes en México, al señor Gerardo Rodríguez. Y bueno, yo soy Víctor López y aquí les dejo mis
datos de contacto. Es mi número celular y mi correo electrónico. Siéntanse en la libertad de escribirme si requieren algo, tienen dudas o necesitan algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Muy ilustrada su ponencia. Y bueno, pues a continuación le damos la palabra al señor Gerardo Rodríguez Díaz, presidente de Repidán AC, para dar algún agradecimiento. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias. ¿Sí me va bien ahí en la pantalla? Sí, Sí. Sí, perfecto, gracias. Doctor Víctor López, muchísimas gracias por su exponencia. De hecho, bastante interesante y acabo de conocer otras cosas que si sentía que conocía algunas, bueno, ahora con tu exponencia conozco un poquito más. Y bueno, agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Y sería muy interesante saber si es necesario, qué, qué tanto o qué tan frecuente nos podemos cuidar o nos debemos de cuidar, que sería uno. Y otra es, qué tan importante es que tengamos un control en cuestión de la retinosis pigmentaria sindrómica con el síndrome de Usher y otras patologías muy similares. Y que algunos se asemejan, pero no son lo mismo, como se dice normalmente. Eh, yo agradezco esta palabra, esta exponencia y esta oportunidad de conocer un poquito más de lo que es la retinosis pigmentaria sindrómica y agradezco también el tiempo que se ha tomado y voy a agradecer en este momento, voy a abrir el micrófono para preguntas. eh, si usted tiene la disposición, doctor. Estoy seguro de que algunas personas tienen esa inquietud de preguntar y voy a ser uno de los primeros. ¿Cuántas patologías sindrómicas con RP aproximadamente existen? Es un poco difícil responder a esta pregunta. O sea, son docenas, ¿no? de diagnósticos, pero hay muchos tipos, ¿no? Desde enfermedades como las que acabamos de ver. Por ejemplo, hay otro grupo que son las enfermedades mitocondriales, que no hablé para nada de esas, que pueden tener muchas manifestaciones muy variadas y que se incluye la retinosis pigmentaria. Y, por ejemplo, a veces es difícil estudiar eh, la genética de enfermedades mitocondriales. Pero, o sea, son bastantes, no le puedo dar como un número preciso, le puedo decir que son docenas, ¿no? De enfermedades que nos pueden dar una retinosis pigmentaria sindrómica, o sea, retinosis más otras condiciones asociadas.